Por eso he dicho que yo sé que muchas veces hemos escuchado predicaciones. Hermano, la alimentación de los 5,000. Cuando nosotros leemos Juan 6, el versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Hay en otros evangelios que dicen que él decía que ya son casi 3 días que esta multitud está con ellos, que está con él, está con ellos. Hermanos, una gran multitud empezó a sumarse a servir al Señor. El Señor iba de lugar en lugar hasta que llegó a Tiberias, como lo dice la Biblia, y empezó a notar desde el monte esta gran multitud. Y él, observando y viendo, él preguntó a sus discípulos, como lo dice las Escrituras: ¿de dónde podemos nosotros comprar pan para que ellos coman? Porque son muchos y también llevan muchos días con nosotros. Hermanos, y ahí sale uno de ellos y dice que no se podría, porque aún con todo el dinero aún de lo que ellos ya tienen ahí, no pueden hacerlo. Pero si seguimos, el 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese un poco. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Hermanos, y así de la nada traen a una persona y solo tiene 5 panes y 3 peces. Y vienen y se lo presentan al Señor. Y el Señor lo ve y Él dice que iba a hacer recostar a las personas, a la multitud. Recostarlos, hacerlos sentar. Hermanos, y Él cogió los panes, cogió los peces, y Él empezó a orar, a dar gracias a Dios por esto, y lo repartió a los discípulos. Lo dice aquí, el 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: hermanos, hasta se saciaron. Hasta aquí. Comieron, se llenaron hasta que ya no podían más. Quiere decir que ahí todo el mundo estuvo satisfecho esa noche. ¿Sí o no? Amén. Sí, ¿verdad? Amén. Hermano, ahí no hubo queja que él tiene más que yo, que él tiene menos que yo. No hubo esto. Dice que todos se saciaron. Y a veces eso es difícil conseguir. A veces es difícil en una familia, que somos 5, de que todos estemos satisfechos con una comida. Entonces, ¿cómo será para 5,000? Los 5,000 dice que se saciaron. Y el Señor vio que sobró y dijo: y a recogerlo, ¿verdad? Hermanos, y pasó la noche. El 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Pero sabemos, ¿no?, que Jesucristo se acercó a ellos. En el 19 dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. 20. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Amén. Hermano, él subió a la barca
Y de lo que yo voy a empezar a hablarte, comenzaremos. Hermanos, yo sé que creo que uno de los milagros más grandes que yo pienso que no sé si se podría explicar es de cómo esta multiplicación de solo 5 panes a 5,000, pero eran hombres, sin contar mujeres y hombres. Entonces era un milagro verdaderamente sorprendente, era algo que nunca se había visto, era algo impactante, porque eran 5,000 y más, sin contar mujeres y niños. Era un gran milagro, y que no una sola persona lo vio y lo contempló, sino que todos lo vieron, hermanos, y lo contemplaron, y sabían lo que estaba pasando y lo que sucedió. Amén. En el versículo 22, lo vamos a leer, dice: el siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Hermanos, una búsqueda extraordinaria. Hermanos, movilizarse de un lugar a otro, buscando al Señor. Le han esperado, han cogido barcas, han visto que no estaba ahí, han cogido barcas y han ido hasta donde él estaba, hasta llegar ahí en Capernaum. Y cuando le vieron, hermanos, le dan hasta un nombre tan grande: Maestro. Como verdaderamente impactados, interesados en lo que es el Señor. El versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermanos, primeramente le llaman maestro, como diciendo: tú eres el que da vida, en que en ti hay todo, el instructor de la vida. Hermano, pero el Señor les detiene, porque hacían creer como que si verdaderamente estaban interesados en el Señor, en su persona, en lo que Él es. Y Jesús, al verles, porque hermano, el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, los detiene para decirles: no habéis cogido barca y venir de un lugar a otro hasta llegar a mí. Llamarme maestro no lo habéis hecho porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido pan y os saciasteis. Por eso me estáis buscando, porque comisteis, no por las señales. Hermanos, aquí el Señor nos muestra verdaderamente la diferencia de aquellos que le buscan. Nos muestra 2 razones por las que las personas se acercan a Él: por las señales o por los materiales. Él nos muestra, dice: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
El Señor nos muestra a nosotros como iglesia, de que una persona se acerca a Él por estas dos razones: por las señales y por lo material, por el interés material. Y si tú ves el versículo 27, 28, dice: entonces le dijeron, hermano, porque Jesús los expuso claramente para decirle: no me estáis buscando porque habéis visto milagros, no me estáis buscando por esto, no me estáis buscando por esto, me estáis buscando por la comida. Entonces ellos miran al Señor y mira lo que le dicen en el 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermanos, como que si verdaderamente están interesados en saber, en que sí. Dinos cómo nosotros vamos a hacer para hacer esta obra. Interesados en hacer la voluntad de Dios, interesados en hacer la obra que tú estás hablando. Dicen: vale, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, significa que creáis en el que Él ha enviado. Significa creer en Él, creer en mí. No aprovechar de sus milagros, de mis milagros. Creer en mí, no aprovechar de los milagros que se hacen. Yo no sé si tú entiendes. Yo te lo repito. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano Jesús, ellos preguntaron, ¿vale? ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que debemos hacer para creer? Y Jesús les responde: creer en el que Él ha enviado. Hermano, Jesucristo les estaba llevando a que solamente creer en mí, no en lo que sale, no en estos milagros, no en este interés material, aprovechando de lo que sale de mí. Creer en mí, pero no aprovechar de mí. ¿Tú has entendido? Amén. Mira lo que dice el 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermanos, personas que han estado, hermanos, no les ha bastado haberse llenado el vientre sabiendo que no había un camión de panes llenos ahí, de que iba en reserva sirviéndolos a ellos, que han visto que es un milagro lo que sucedió, se hincharon su barriga de comer pan y pescado. Ese milagro no les bastó. Hermanos, tampoco vieron la compasión del Señor, en preocuparse porque todos coman y que todos se sacien. Estas dos cosas no les han hecho nada en su ser, ni en su vida. No los tocó, no los llevó a creer, no los llevó a pasarse, hermanos, de los materiales, no los convenció. Y el 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Dice: danos siempre este pan.
Hermanos, ¿cuántas personas están en las iglesias del Señor? ¿Cuántas personas no se han quedado en la iglesia con respecto al primer milagro que han recibido del Señor? Y quiere que ese milagro siga ocurriendo día tras día. Que el milagro se siga repitiendo, que siga ocurriendo milagro y milagro y milagro como el primero que pasó. Que se quedan solamente, hermanos, esperando en este primer milagro. Sucedió una cosa impactante en mi vida el primer día o a la semana que yo entré. Entonces yo me quedo para que suceda la otra. Y si no sucede, yo me marcho, yo me voy de la iglesia. Yo me voy. ¿Por qué estar aquí? ¿Para qué? La mayoría de las personas que se han ido de las iglesias, la gran mayoría que se han ido de las iglesias del Señor, hermanos, son aquellos que Dios ha manifestado milagros extraordinarios en su vida. Cosas impactantes y cosas increíbles. Que han recibido cosas, hermanos, que si tú escuchas, hasta son tan, yo no sé cómo llamarles, que vienen a explicarte lo que Dios ha hecho en su vida, pero no están en ninguna iglesia. Porque querían que siguiera pasando otro, y siguiera pasando otro, y siguiera pasando otro, aprovechando del Señor, sin parar. Y como han visto que no ha sucedido, pues se han levantado y se han ido. ¿Cuántas personas, hermanos, no han venido? Han sido sanadas en la iglesia. Han sido hoy sanadas. Han sido hoy, Señor les ha quitado esta enfermedad. Y mañana viene otra enfermedad. Y quiere que se siga orando por la enfermedad. Y otra enfermedad. Y si tú no oras, o se van de la iglesia o se enfadan. Porque quiere seguir aprovechando de este milagro, de este milagro, de este milagro. Yo no sé si tú entiendes. Tú entiendes, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos siervos de Dios en la tierra no han orado por personas? Hasta han resucitado, han levantado un muerto. Pero hermano, en esa misma iglesia donde ha pasado este milagro, esta familia o estos han pasado una situación en la que ha pasado una situación en la que no ha salido lo que ellos esperaban y se han olvidado de aquella resurrección que se efectuó en sus vidas. Yo no sé si tú entiendes. Hoy una persona, un siervo de Dios, resucita, por ejemplo, en la familia de Darío, resucitó muerto. Pasan 8 meses, se presenta otra situación en su vida, en la que pasa algo, hermano, una enfermedad, una situación, un problema, hermano, y son capaces de empezar a hablar mal del pastor que está orando por ellos, y se olvidan de que este mismo pastor oró y pasó esta resurrección de muerto en su vida, en su familia. ¿A cuántos siervos no le han hecho eso en la tierra? Hermanos, a montones. ¿Por qué? Porque ayer resucitaste muerto y hoy me tienes que sanar el pie. Mañana me tienes que liberar la muela que tengo aquí. Pasado tienes que hacer que mi mujer tenga hijos. Y así, y así, y así. Y no se sacian. Hermanos, yo he visto cómo siervos de Dios han puesto mano por persona, se han sanado. Y a los 3 días, hermanos, han empezado a hablar mal de este siervo, por el cual han recibido esta sanidad en su cuerpo y en su vida. Mira lo que dice el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermano, han pasado con Jesús 3 días. Tú sabes que si tú pasas con el Señor 3 días, todo lo que Él te va a hablar es enseñanza, predicación, exhortación. Él no va a hablar de otra cosa. No va a hablar de qué color tienes tu pelo, cuánto calzas tú. No, Él va a hablar solo de Dios. Va a enseñar al ser humano. Hermano, ¿cómo una persona pasa 3 días con el Señor, día y noche? El Señor predicando, el Señor enseñando, el Señor exhortando, el Señor hablando. Y pueden preguntar,
dinos cuáles son las obras para ponerlas en práctica. ¿Tú ves eso normal? No. Hermano, un día que tú pasas con el Señor, tú sabes lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Sí o no? Es como aquí, en esta iglesia. Una persona que pasa en esta iglesia, hermano, 1 mes, 2 meses, 3 años, ¿cómo puede preguntarnos qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Tú sabes lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Cuál es la obra del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Una persona que lleva en esta iglesia, mira, hasta una persona que lleva en esta iglesia 1 mes no puede decir eso. Ronald mismo que está aquí sabe hoy cosas, entiende cosas que tú y yo, muchos, no queremos ni entender. Y él solo las está entendiendo porque por la palabra, por lo que predicamos, por lo que enseñamos, por lo que hablamos. ¿Cómo una persona puede estar con un hombre que hasta alguaciles se detienen para mirarle y decirle no? Es que lo que él habla va contra lo que nosotros somos. Así que nosotros nunca vamos a tocar. Es que nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. Y estos son capaces de ponerse delante del Señor y decirle, dinos qué obras vamos a hacer. Dinos si las vamos a poner en práctica. ¿Tú crees que lo vamos a poner en práctica? Hermano, ¿de qué les sirvió hasta esos 3 días? ¿De qué les sirvió? Aleluya. Yo te voy a decir, hermano, hay personas que están en las iglesias, vienen a la iglesia, están en la iglesia solamente esperando milagros. Ellos solo quieren recibir milagros. Y si no lo reciben, ellos se van de la iglesia. Hermano, yo soy testigo. Yo te voy a decir una cosa, yo soy testigo de familias rotas, matrimonios destruidos, que llegaron a esta iglesia y el pastor intervino sobre una familia. Yo sé que los que tienen más tiempo en la iglesia lo saben. Hermano, era una familia, un hombre y una mujer con un hijo. Hermano, conocieron al Señor, se casaron, pero tú sabes cómo estos matrimonios son. Y ella vino a la iglesia y el matrimonio estaba totalmente roto. Hasta habían divorciado y todo, solamente estaba esperando que saliera, ya está la sentencia para ir a firmarla. Y el pastor le dio palabra a esta mujer. Le dijo, Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios lo va a hacer. Tú vas a ver, mírame a mí. Yo voy a hacer que tu vida sea otra. Y este hombre vendrá y volverá contigo. Hermano, ella no lo creía. Porque está casada con un español. Y ella es una latina. Hermanos, y el pastor le dijo, tú verás. El pastor empezó a enseñar a esta mujer, enseñarla, mira, hasta el mismo hombre vino con cuchillo para matar al pastor, a la iglesia. Este hombre se armó con un cuchillo y lo estaba esperando. Venía un coche, venía andando así para venir a la iglesia y venirlo a matar. Porque él venía para matarlo y no le interesaba ir a la cárcel. No le interesaba ir a la cárcel, él venía para matarle. Hermanos, cuando el hombre viene así, la policía viene así y lo detiene y lo empiezan a revisar y ve que tiene un cuchillo y lo meten. Hermanos, venía a la iglesia y por 2 veces lo intentó y las 2 veces la policía coincidió en su camino. No coincidió, es Dios, lo puso en su camino y lo impidió. Y ella es testigo porque él le escribe mensaje y le dice, voy a la iglesia para matar al pastor y yo llevo un cuchillo. Ella nos mostró los mensajes. Claro, y él mismo, escúchame, hermano, después que pasó toda esta cosa, viendo él el poder de Dios, que él ha intentado matarle, y él sabe que es Dios, se lo ha impedido, hasta Dios se le ha revelado un sueño para decirle, ve y humíllate delante de este hombre. Hermano, este varón vino a la iglesia, se arrodilló delante de la iglesia, empezó a escuchar al pastor,
En el momento que esta mujer empezó a ver que este hombre empezó a entrar a la iglesia, ella vivía de rodillas. Pues a partir del momento que este hombre entró a la iglesia, ella volaba. Ya no es que estaba de rodillas, ella volaba. Y ya no miraba así. Se le olvidó. Dios empezó a hacer, el pastor, ella volvió. Hermano, empezaron a unirse. Hoy, ella es la que más ha hablado del pastor aquí en Málaga. Después de haber visto este milagro que Dios ha hecho. En mal, hablar en mal. Hasta si ella podía haber ido a la radio para hablar mal del pastor, lo hubiera hecho. Se ha ido a todo lugar a sentarse a decir, Julián es tal, Julián es tal, Julián es tal. Hermano, así. Se fue de la iglesia con este hombre, pensando que ya lo había ganado. Pero el hombre le mostró una. Hasta tiene mujer en Chile. El hombre le mostró una para decirle, tú puteas a un siervo, yo te puteo a ti. Así. Dios estaba empezando a hacer algo, hermano, y ella misma lo desbarató. Hoy llora a mares, día y noche, no puede vivir más. Y no puede, porque sabe lo que perdió. Hermano, nosotros hemos visto cosas aquí, cosas de personas impactantes. ¿Cuántos somos aquí inmigrantes? Levanta tu mano. ¿Cuántos hay aquí inmigrantes? Casi toda la iglesia, vamos a decirlo así. Él es el único español. Hermano, ¿cuál es el regalo? Decirme, ¿cuál es el regalo más grande para un inmigrante? Amén. Los papeles, ¿verdad? La documentación, ¿verdad? Y lo que, hermano, lo que uno hace por tener estos papeles. Hermano, yo te pregunto, una persona que te hace este regalo de darte esta documentación, darte esta identidad sobre un país para que tú puedas circular libremente después de haber sufrido para tenerla. Hermano, ¿cómo tú te portarás con esa persona que te ha hecho estos papeles, que te ha dado este regalo? ¿Cuál es tu comportamiento con esta persona que te sacó de esta inmigración, de este nulo que eras? Es estar llorando como Esther, dice el pastor. Hermano, ¿qué es lo que nosotros... ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando se nos da este papel? Todo lo que sufrió. Claro, todo lo que sufrió. Nosotros hemos visto aquí a Magdalena, cómo ella lloraba, cómo... Hermano, ella será agradecida toda su vida a la persona que le hizo los papeles. Amén. Sí, porque si ella no es agradecida a esta persona, es que verdaderamente es que no vale. Es una mala persona. Hermana, nosotros hemos visto aquí personas que han estado así a punto de perder papeles a 2, 3, 4, 5 días. Y nos hemos enterado de una manera que así, ¿no? Sí, dentro de una semana yo pierdo los papeles. Y nosotros nos hemos mirado y hemos dicho, pero ¿y por qué lo vas a perder? No, es que no tengo que me hagan contrato. Hermano, el pastor mismo ha hecho todo para hacer que esta persona no perdiera sus papeles, para que fuera renovada y le dieran la residencia de nuevo. El pastor lo ha hecho por esta mujer que estaba aquí en la iglesia. Si ella hoy puede ir y mostrar unir esa causa del pastor, pero hemos visto cómo han cogido esto, se han olvidado de este bien que el pastor ha hecho para ahora ella ir a hablar y decir, no, el pastor es una mala persona, el pastor habla así. Eso es ser qué. Eso es pensar nada más en ti. Nada más yo. Nada más que... Hermanos, puede una persona olvidar
¿puede una persona olvidar a aquel que le casó? ¿Puede una persona olvidar a aquel que le casó? ¿Aquel que lo declaró fuera de la fornicación y del pecado? ¿Puede una persona olvidarlo? ¿Puede una persona olvidar a esta persona que ha financiado toda tu boda? Que si hoy tú puedes decir yo tengo un matrimonio es porque te ha financiado toda tu boda. ¿Tú puedes olvidar a esta persona? Hermano, hubo una boda aquí. Nunca lo hemos dicho, pero yo te lo voy a decir. Hubo una boda aquí. Hermano, hubo una boda aquí que nosotros